¿Ya? Doy envidia, ¿verdad? A mis espaldas el río Jerte, uno de los ríos más bonitos del norte de la provincia de Cáceres. Un río que va a desembocar en mi ciudad, en Plasencia, y que baña pues todas las tierras desde Tornavacas hasta que desemboca y se une al río Alagón. Hoy vamos a hablar de los 5 secretos, las 5 cosas que nadie te contó antes de empezar el Camino de Santiago. En primer lugar, yo destacaría que el Camino de Santiago se comienza por una idea que surge de manera espontánea, y yo creo que porque te lo pide el cuerpo, en mi caso al menos porque lo hice en solitario. Esa idea tiene que ser acompañada inevitablemente de una ilusión que hay que cuidar muchísimo. Y finalmente esa ilusión tienes que materializarla, tienes que incorporarle la acción. A decir verdad, hay que meterse en la cabeza que en la vida, igual que en el camino, todo está por hacer y que todo se comienza por un primer paso. Eso yo creo que es la clave. Nadie nos dice antes del camino, aunque parece que todo el mundo lo sabe, el camino nos enseña a valorar el verdadero coraje interior que tenemos y nos ayuda también a reconocer el valor del esfuerzo. El esfuerzo que hemos hecho durante tiempo atrás en la vida, el esfuerzo que estamos haciendo durante el camino y lo que va a costar vivir después del camino, con aquellos aprendizajes que hayamos llevado a cabo. El camino también nos enseña a desarrollar la paciencia para entender que las cosas que verdaderamente merecen la pena no son inmediatas, no son casi fortuitas. Todo aquello que merece la pena en la vida cuesta un sacrificio. Y en el camino se da esta metáfora. Se entiende perfectamente que para llegar a la meta, en este caso Santiago, debe tenerse mucha paciencia y sobre todo la serenidad para no decaer en ningún momento. También el camino nos enseña, y siguiendo un poco las enseñanzas de Buda, que el dolor es genuino, el dolor es natural, el dolor es incluso necesario, pero que el sufrimiento es algo que puede ser elegido. Es decir, cuando vamos al camino entendemos que previamente que nos van a doler las piernas, que vamos a pasar por situaciones realmente duras, acompañadas de soledad en muchos casos, como es el mío, por ejemplo, que lo hice solo. Si hacemos ejercicios de prospección, es decir, si nos ponemos en el futuro, sufrir o no sufrir es algo que vamos a elegir. Por lo tanto, merece la pena pensar antes de hacer el camino si estamos realmente preparados para ello o no. Finalmente creo que todo reto es posible, porque no hay reto más grande que el reto de vivir día a día. Yo me pregunto si para vivir no hay que desarrollar alegría suficiente a pesar de las situaciones negativas que tenemos día a día, ¿verdad? Bueno, como indica el propio título del secreto, creo que conocer a gente en nuestra vida es algo realmente maravilloso. E incluso a veces intentamos, ¿cómo diría? Pues intentamos ampliar horizontes sociales, o queremos aumentar nuestras amistades, o conocer nuevos puntos de vista, nuevas realidades que antes no las conocíamos. Lo que te enseña el camino, y que nadie te dice antes de hacerlo, es que conocer a las personas, como yo diría, de manera natural y sin preverlo previamente, es algo maravilloso. Creo que el universo, en algunas ocasiones, somos afortunados porque el universo en algunas ocasiones establece cuándo, dónde y con quién te tienes que reunir, porque te lo pone en tu vida, y es algo realmente maravilloso. En mi caso, puedo decir que de todo el resumen que podría hacer de la gente que conocí gente con muchísima experiencia, gente que ha vivido largo tiempo, gente que, a pesar de que la vida son 2 días, hay que saber recorrerla de manera digna, y creo que habría que escucharles y habría que valorar más su palabra. Creo que hay que volver a lo sencillo, a lo simple. Ahí es donde está lo extraordinario de las cosas. Os recomiendo que leáis todo aquello que llega a vuestras manos y que tenga que ver con el Kaizen. El Kaizen es una corriente de origen asiático, de origen japonés, aunque ciertamente hay lecturas que provienen de China, que básicamente trata de decir que hay que
dibujar una mejora continua en nuestros días, pero con pasos muy pequeñitos. Después de leer alguna cosa sobre el Kaizen, dice que tiene su origen en la decadencia que después de la Guerra Mundial pues sufrió un país como Japón, un país que hoy en día todos reconocemos como una gran potencia a nivel mundial. Pero ellos supieron remontarse, no solo desde el punto de vista de estructuras económicas, sino también desde el punto de vista social, gracias a esta corriente, poco a poco. Bueno, pues en el camino, lo verdaderamente importante no está en conseguir grandes distancias. Lo importante está en cada metro que vayas haciendo bien andando, bien con la bicicleta, que disfrutes de la naturaleza que tienes a tu alrededor y sobre todo que seas muy consciente de aquello que vas avanzando. Hay un autor que se llama Joe Wooden que dice que no tenemos que buscar grandes victorias, ganar grandes batallas y de manera muy rápida, sino que tenemos que buscar las batallas que se consigan de manera serena, porque esas son las que realmente van a ser perdurables en el tiempo y van a ser muy estables. El camino te enseña a eso, a que no importa cuántos kilómetros hagas un día, no importa que avances mucho o que avances poco, lo realmente importante es que sientas que avanzas, pero no solo en cuanto a los kilómetros, sino también dentro de un crecimiento personal, dentro de un crecimiento espiritual, desarrollando la empatía con otras personas que ves durante el camino y que están haciendo un esfuerzo, incluso algunas muchísimo mayor del que tú haces, y aprender de esas personas. Creo que vuelvo a establecerse otra vez la metáfora con lo que es la vida. El tercer secreto habla de algo un poco más terrenal. Como el propio título dice, los músculos en el camino no entienden de fatiga. A ver, no quiero hacer aquí apología de que todo el mundo puede conseguir todo y de que no existen los superhéroes. Para hacer un reto como el Camino de Santiago yo creo que hay que prepararse físicamente. Creo que tienes que tomar conciencia de que tus piernas te tienen que llevar, tu cuerpo, y tienes que hidratarlo, tienes que cuidarlo previamente antes de hacer un reto como este, ¿verdad? Pero tus músculos no entienden de fatiga cuando es el cerebro el que gobierna. Creo que en el camino nadie te enseña que el concepto límite es un concepto realmente difuso. ¿Por qué? Porque entran conceptos como la ilusión. Cuando hay ilusión por algo, el límite se ve difícilmente, porque la ilusión te va a empujar, evidentemente, y va a hacer que seas capaz de conseguir cosas que previamente vistes y fueron muy complicadas. Aparece también la autoestima, la capacidad de autosuperación, el autoconcepto que empiezas a desarrollar de ti mismo cuando ves que día a día vas avanzando y que tu cuerpo va superando obstáculos que previamente pensabas que iban a surgir. Aparece el concepto de emular a otros seres humanos. Emularles no significa superarles. Cuando uno hace el Camino de Santiago, al menos yo no tenía la concepción de que estaba superando a nadie, pero sí que es cierto que, entre otros, a mi amigo Raúl me supuso un elemento de motivación importantísimo, porque gracias a él me vi capaz de poder hacer lo que él había hecho, y gracias a su ilusión fui capaz de materializarlo. Hay un duendecillo interior que es el que tira de ti para que tus músculos no se vengan abajo. Lo que ocurre es que ese duendecillo interior te pide a cambio cosas. ¿Cuáles son las cosas que te pide a cambio? Pues mira, te pide a cambio que sonrías, que a pesar del dolor, a pesar de la fatiga, a pesar de la soledad en muchas ocasiones sonrías, porque nuestro cerebro va a funcionar dependiendo también de los gestos faciales que nosotros hagamos, y va a filtrar nuestras emociones, y con ello va a hacer que nuestro cuerpo se sienta de una u otra manera. El duendecillo interior también nos pide que reconozcamos el esfuerzo del camino, no que nos queda, sino de lo que ya hemos hecho previamente, para que mejoremos nuestra autoestima, para que valoremos realmente qué es lo que hemos hecho y cuál es nuestra potencialidad. El duendecillo interior, con demasiada frecuencia, te pide en el camino que desdramatices, que vivas el momento, que no te quejes tanto.
Para eso os recomiendo dos lecturas de un actor que, o sea, perdón, de un autor que me parece, bueno, es un autor de grandes bestsellers y que, bueno, que no voy a descubrir ahora. Edgar Tolle es un autor que con al menos dos libros que yo pueda recordar ahora, uno es El poder de la hora y el otro es Un nuevo mundo ahora. Es como una sacudida brutal desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista del crecimiento personal y de la importancia de la presencia que tiene el ser humano en su propia vida. Bueno, pues ese duendecillo te hace despertar de tu propia realidad y te hace alimentar aquello de lo que te va haciendo falta en el camino. El cuarto secreto parece algo obvio, ¿verdad? O parece algo que ya me habían contado antes. Nunca vuelve la misma persona porque el alma cambia. Sí, porque supone un encuentro, yo creo que supone un encuentro contigo mismo, ¿eh? Pero no supone un encuentro contigo mismo con la persona que se fue. Supone un encuentro contigo mismo con alguien a quien tú no conocías previamente. Y digo no conocías previamente, ¿por qué? Porque no eras consciente de cuál es la relación, la conversación que puede haber entre tú y tu yo íntimo. ¿Hasta qué punto eres capaz de vivir en soledad? ¿Hasta qué punto eres capaz de reflexionar mientras vas pedaleando sobre las circunstancias que te pasan? ¿Y hasta qué punto, y muy importante, eres capaz de, igual que se produce en la meditación, y cuando no es forzada, evidentemente, hasta qué punto eres capaz de contemplar todos los pensamientos que pasan por tu mente como si fuesen un escaparate sin necesidad de juzgarles? Ese es el encuentro, desde mi punto de vista, contigo mismo. Nada, no te preocupes. No se te ha estropeado el móvil, ni se te ha estropeado el televisor, ni siquiera se te ha estropeado la pantalla de tu ordenador. En ocasiones, y como quinto y último secreto del camino, pienso que lo más importante no es lo que vemos, lo que escuchamos o lo que tocamos. En mi caso, lo más importante fue aquello que llegué a sentir en el camino. Hay un autor, Hermann Hesse, que llega a tratar a principios del siglo XX, creo, el libro de Siddhartha, que trata un poco sobre la vida de Buda y de cómo llega a captar la realidad como unidad. Mirar, sí que es cierto que creo que hay muchas personas que entienden que lo importante no es el camino, sino llegar a la meta. Desde mi punto de vista, llegar a Santiago de Compostela es algo limitable, es algo limitado y es algo totalmente prescindible. Quiero decir, cuando llegas a Santiago, empiezas a reflexionar sobre risas, lágrimas, emociones. Total, cantidad de recuerdos que vas a archivar en tu memoria a largo plazo. Eso es el camino. Todos los aprendizajes que hayas tenido, los sentimientos que hayan surgido en ese momento y la persona que vuelve a casa. Por eso, para mí, sin intención de crear ningún precedente, hacer lo que pueda pensar la persona que me está viendo, lo más importante para mí es el camino. La meta es... Además, os voy a decir una cosa. En mi caso, casi que me hice la promesa, no sé si jurar, porque hoy en día en la vida me hice la promesa de que jamás volvería a hacer el camino. No porque me parezca mal que mucha gente lo haga, en absoluto. Pero creo que si hiciese el camino por segunda vez, me podría anticipar a muchas cuestiones sobre el cansancio, sobre situaciones que se van a dar con seguridad al llegar a un punto del camino, necesidades que iba a tener, con lo cual me podría pertrechar bien de agua, de comida, con lo cual ya no volvería a ser lo mismo. Tendría una idea preconcebida del camino, tendría una ayuda previa que ya me había creado yo y perdería la autenticidad,
desde mi punto de vista. Por eso no creo que lo vuelva a hacer nunca más. Os recomiendo una película de, para mí, un actor que creo que todo lo que toca lo convierte en oro, a pesar de que pueda ser denostado por muchas personas por el hecho de ser simplemente americano o porque haya trabajado según qué género. Pero me parece que es un terrible actor, Will Smith, y hay una película, En busca de la felicidad, si la habéis visto, fijaros al final de la misma, cuando él baja las escaleras y va entre un montón de personas, creo que el director, a mí por lo menos, me transmite el concepto de felicidad. Aquello que sientes, aquello que percibes, aquello que vives, al margen del conocimiento de los demás. Mi llegada a la plaza de Santiago de Compostela fue algo así. Yo no alcancé ninguna meta. En ese momento me di cuenta de que lo realmente importante era el camino y que llegar a Santiago es algo totalmente accesible. Me vine a este nuevo enclave para poder grabar una puesta de sol maravillosa. Ni por medios técnicos ni por capacidad de conocimientos he sido capaz, pero creo que lo que escucháis también es algo muy bonito. Espero que estos 5 en realidad no son secretos, sino son, legados, si me permitís la palabra, de una humilde persona que quiere contar hacia los demás. Os hayan gustado y que os sirvan. Si tú, que estás en casa, estás valorando hacer el camino, si tú que estás en casa tienes esa idea que se ha convertido en ilusión para hacer el camino, no te lo pienses. Será algo que no olvides el resto de tu vida. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto.